Sí, yo creo que este es el tema fundamental de la reunión. Yo quiero comenzar con señalar que obviamente los lineamientos políticos, económicos que se están haciendo en términos de la política general tienen que ver con el presupuesto que nos presenta el Ejecutivo Federal. Hay un desaceleramiento de la economía, hay problemas comerciales entre Estados Unidos y China, hay muchas tensiones que hacen que obviamente los grandes indicadores estén desfavoreciendo el tema del crecimiento económico. No me voy a referir a ellos, pero sí lo señalo porque me parece que el presupuesto de egresos va en ese sentido. He leído con mucho detenimiento el documento que nos envió la presidenta y solamente hacer algunos señalamientos. En el número 1, 2, 3 y 4 de los antecedentes que se nos presenta, nos hablan que la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas dio una opinión en relación al presupuesto de inconformidad de la disminución que tiene de los 6.549 millones de pesos a 3.700 millones de pesos, pero la opinión pues no la conocemos, es un comentario que se hace. De igual manera, el punto 2 y 3, que no quiero detenerme en ello. En términos del presupuesto, yo sí quiero señalar que si bien no estoy de acuerdo en la disminución tan drástica que están haciendo de un 40% del presupuesto a los pueblos y comunidades indígenas, también es necesario con seriedad, con inteligencia, revisar el presupuesto que se tiene en general para los pueblos y comunidades indígenas. El presupuesto transversal que hoy tenemos, comparado con el año pasado de 88.000 millones de pesos, hoy el presupuesto transversal es de 100.000 millones de pesos, 12.000 millones de pesos más, que representa un 13.94% de incremento. Y me parece que si bien es cierto, se puede decir que es un presupuesto transversal que no está orientado al 100% a las comunidades indígenas, sí quiero señalar que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, si ustedes revisan a detenimiento el presupuesto, primero, en términos transversales, está orientando recursos a los precios de garantía de productos alimentarios básicos que están en las zonas indígenas, y me parece que en ese sentido los cerca de 70 millones de pesos es un apoyo importante. Es decir, me parece que la producción para el bienestar de 1.650 millones de pesos debe considerarse como un avance en un planteamiento de un presupuesto no de dádivas, sino de un esfuerzo productivo que posibilite el ingreso, que posibilite el empleo y al final de cuentas ataque de raíz la pobreza y la marginación de nuestros pueblos. De igual manera, en el caso de del rubro de comunicaciones y transportes, se mantienen ahí el rubro de conservación de infraestructura, de caminos rurales, carreteras alimentadoras, de 2.684 millones de pesos a 2.451. Creo que es importante que resaltemos en términos transversales este incremento. Y obviamente en el caso de educación, si ustedes revisan el presupuesto, hay datos interesantes como el hecho de que los programas de becas de educación básica para el bienestar Benito Juárez
se establezca por primera vez un rubro de 8.533 millones de pesos que se supone que va hacia las comunidades indígenas. El programa de becas Elisa Acuña, 204 millones de pesos que no había en el anterior presupuesto. Y así, si vamos revisando, atención a la diversidad de la educación indígena, 46 millones de pesos, fortalecimiento a la existencia educativa, 101 millones de pesos, universidades para el bienestar Benito Juárez García, 296 millones de pesos, y beca universal para estudiantes de educación media superior Benito Juárez, 2.899 millones de pesos, y jóvenes escribiendo el futuro con 777 millones de pesos. En el caso de la salud, Seguro Popular se mantiene de 3.942 millones de pesos a 5.689 millones de pesos. Si revisamos con detenimiento, en el caso de el instituto, pues obviamente desaparecen algunos programas que sería bueno preguntar y analizar por qué desaparecen esos programas en este presupuesto del 2020. Yo quisiera señalar que en lo que se refiere al presupuesto transversal, yo creo que es un incremento importante, creo que está orientado hacia las necesidades fundamentales de nuestros pueblos y comunidades indígenas, y sin embargo yo creo que hay algunos señalamientos que hay que hacer del presupuesto transversal. Como no están agrupados en una institución, obviamente no hay seguimiento, no hay evaluación, no se revisa el impacto que tiene en los grandes indicadores de pobreza de nuestros pueblos. Y por otro lado, pues hay yo diría, una nula participación de los pueblos y comunidades indígenas en prácticamente la evaluación y la conducción de políticas públicas desde abajo hacia arriba. Me parece que esto es importante destacar. Y el otro tema es que hay algunos rubros que habría que analizarlos. Hay algunos rubros que a mí me parece que no están debidamente orientados hacia el tema indígena. Voy a poner un solo ejemplo. Agua potable, alcantarillado, drenaje y tratamiento, que está en medio ambiente y recursos naturales. Tiene 129 millones de pesos, a este año 122 millones de pesos, pero obviamente no está orientado hacia la parte indígena. Programa de apoyo a la infraestructura hidroagrícola, 240 millones de pesos, queda en 255 millones de pesos, que tampoco dice por qué debe estar ese rubro en el presupuesto indígena, cuando sabemos que todos los distritos de riego, la gran mayoría, no están en las comunidades y de los pueblos indígenas, que se supone que es este presupuesto transversal. En ese sentido, quiero señalar que en este momento voy a hacer entrega de mi opinión en relación al presupuesto, y yo lo que señalo es que se puede modificar el caso de la propuesta original que se nos hace. La comisión nos hace una propuesta en el sentido de que podamos recuperarle al presupuesto del instituto lo que se va prácticamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y a mí me parece que, si bien es cierto que yo apoyo y respaldo una situación de esta naturaleza, me parece que sería mucho más sensato y de más ayuda hacia nuestros pueblos y comunidades indígenas si, en lugar de que regresáramos lo que corresponde a carreteras al instituto, que me parece que por alguna razón
se le volvió a dejar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, será por la cuestión técnica. Me parece, y mi propuesta es que al instituto se le pueda regresar o se pueda establecer que se modifique el FAIS municipal de demarcaciones territoriales y del Distrito Federal por cerca de 7,592 millones de pesos, que ese presupuesto que está en el presupuesto transversal pueda cambiarse hacia el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. ¿Por qué lo planteo yo aquí? Porque dice, de acuerdo a la definición que se tiene de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, dice, el fondo tiene como objeto fundamental el financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto y muy alto nivel de rezago social, conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social y las zonas de atención prioritaria. A mí me parece que el presupuesto transversal, lo único que tenemos que hacer aquí es cambiar quién lo ejecute. Y quien lo tiene que ejecutar es el instituto. ¿Sí? ¿Y qué obras tiene que fomentar el instituto? Las que inciden en la pobreza, las que inciden en la marginación. Y en ese sentido, a mí me parece que nos quitaríamos de peso el de querer hacer caminos, cuando el tema de caminos le corresponde a la SST, porque tiene experiencia y porque seguramente por eso nos lo están quitando. Luego ya en el articulado, en el artículo 24, yo planteo que debe decir el artículo 24, la fracción cuarta, hasta donde dice requisitos existentes, yo le agrego, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas deberá de publicar las reglas de operación de todos sus programas a más tardar el día 31 de enero del 2020. ¿Por qué planteo yo esto en términos de las reglas de operación de los programas del instituto? Al no publicarse a tiempo, al no ser oportunas las reglas de operación, pues obviamente que esto genera que se vayan prorrogando o retardando la aplicación de los recursos para nuestros pueblos y comunidades indígenas. Y esto pues al tiempo lo que representa es un retraso, subejercicios que lo hemos visto al día de hoy que existen en esa dependencia. Y luego un segundo párrafo en el cual yo señalo que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, junto con la Junta de Gobierno, integrará en coordinación con la Comisión de los Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados, integrará a más tardar el 16 de febrero un grupo de trabajo encargado de analizar, darle seguimiento trimestral, evaluar el ejercicio presupuestal comprendido en el anexo 10, erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos indígenas. Yo creo que esto es fundamental porque tiene que haber una instancia que analice, supervise, evalúe y en todo caso proponga acciones concretas de políticas públicas para que los presupuestos se puedan ejercer. Este es mi comentario en relación al presupuesto. Y de una vez quisiera, Presidenta, pedirte que pudiéramos establecer una estrategia de defensa del presupuesto. Yo quisiera pedirte que por lo menos la mesa directiva y algunos compañeros que estemos de acuerdo en apoyar esta opinión de darle mayores recursos a los pueblos y comunidades indígenas, no por un capricho, sino porque ahí están los indicadores de pobreza. No quiero regresar a los argumentos que se dan, que a mí me parece que son sumamente contundentes. 25 millones de indígenas en el país, la mayoría de ellos en pobreza general y en pobreza extrema. Los indicadores de educación ahí están,
en las escuelas de comunidades indígenas son los que menos llegan a cumplir los 6 años de primaria. Hay una diserción muy grande. En términos de salud, hay niños que por atención médica antes de cumplir los 9 años mueren por muertes naturales, que esto no se puede permitir. El presupuesto, a mí me parece que lo que nosotros pedimos no es para que lo opere el instituto discrecionalmente. Nosotros lo que queremos es un presupuesto que vaya y que ataque las situaciones más adversas de nuestros pueblos. Por eso yo te quiero pedir que por lo menos la mesa directiva y quienes queramos acompañar este proceso nos instalemos en una comisión permanente, porque de aquí a la discusión del presupuesto se necesita que estemos aportando y revisando con la comisión de presupuesto, cabildeando con los demás compañeros para que se haga justicia a los pueblos indígenas de nuestro país. Muchísimas gracias.